¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de País de Boludos, la mejor forma de terminar la semana el día que empieza. Napoleón decía, si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Y esta frase hoy debería ser un mantra para el gobierno que lo único que tiene que hacer es no llamar la atención y avanzar con el mayor sigilo posible en su plan de despidos y privatizaciones, mientras el peronismo se autodestruye con altas dosis de Alberto Fentanilo Fernández. Es que cada 48 horas aparece una nueva acusación aún más macabra que la anterior contra Alberto. Así que en el gobierno se dedican a disfrutar. Tiemblan esas sillas gamer. El presidente de la nación formalizó su affair con Amalia Yuyito González, quien a partir de ahora sería la primera dama y el pueblo debería dirigirse a ella como mamá Amalia o directamente mamalia. La noticia me marea un poco, yo no sé si pertenece al plano de la política o de la farándula, o si es una señal de que el país volvió a los 90. Si es así, como decíamos en esa época, sale con fritas, chabón, porque en los 90 no existía el colesterol. Lo único que falta es que el presi se compre una Renault Fuego y salga a escuchar Vilma Palma al taco. Parece que experta anda con muchas ganas de ser el pelado que no para nunca más. El anuncio de la flamante pareja fue durante la presentación de un proyecto para establecer un juicio por jurados y para explicarlo eligieron representar una obra de teatro interactiva de Ayn Rand, La Jaureche de los Libertarios. Actuaron entre otros el propio Espert y el vocero Manuel Adorni junto a otros actores libertarios. Y espero que les haya gustado porque desde el gobierno avisan que es la única obra que van a hacer. No hay platea, dijeron. Mientras tanto, la inflación llegó al 4% en el mes de julio y continúa su cuesta descendente. Una excelente noticia si barres abajo de la alfombra la alta recesión, el aumento del desempleo y la pobreza. Pero todo sea para bajar la inflación. Ya va a ver ese número de Excel lo que es bueno. Más que una alfombra va a quedar como un puff. Según los propios datos del INDEC, entre diciembre y hoy se sumó al pelotón de pobres un 10% de la población. Y la cosa pareciera que no va a mejorar, al menos por un tiempo, porque la desocupación ya es cercana al 8% y la actividad económica está más fría que un pete de Walt Disney. En el medio el gobierno empieza a sufrir mala suerte con el agro. Debe ser por ese espejo que el Jabo rompió tratando de invocar a Snoopy. Resulta que el precio de la soja experimentó una importante caída y en la City ya corre el rumor de que es una planta muy ideologizada. Mientras tanto, la causa judicial contra Alberto Fernández por violencia de género avanza a paso firme. Esta semana, tras la declaración de Fabiola Yáñez, el fiscal lo acusó por 9 episodios de violencia y el juez lo imputó por lesiones graves y amenazas. Eso es lo que se está investigando, lo que figura en el expediente. Y con eso alcanza para que Dante Alighieri diga, a este no sé dónde meterlo. Aprovechamos para mandarle un besote enorme a todos los fans de la Divina Comedia que nos escriben domingo a domingo. Dicho esto, también hay que contar la trama oculta de esta historia. Arranquemos por la enemistad manifiesta entre Alberto Fernández y el juez federal que lo juzga, Julián Ercolini. Ambos se conocieron hace más de 30 años cuando eran ayudantes de cátedra de Esteban el Bebe Rigui, quien en 2004 fue nombrado Procurador General de la Nación, que es como el jefe de los fiscales federales, como una especie de Elliot Ness y los Intocables, que se ve que eran gente muy fulera. Aquel mismo año, 2004, el gobierno de Néstor Kirchner, con Alberto Fernández como jefe de gabinete, promueve a Julián Ercolini a juez federal, que prácticamente debuta en una causa contra Néstor y Cristina por enriquecimiento ilícito. Y los absuelve, porque podrán decir 1000 cosas de Ercolini, que es mal juez, un rosquero, que entró por el kirchnerismo y después lo traicionó, pero nunca podrán decir... Como dice el viejo dicho, y ese dicho yo le he dicho, que diciendo lo del dicho que me han dicho, dicho ha sido el dicho aquel que dice del dicho al hecho hay mucho trecho. Nunca podrán decirlo. Es re difícil. Y Ercolini, cierto. Bueno, luego de ser puesto por el kirchnerismo, 10 años después soplaron vientos de cambio
y Comodoro Pi está muy a la intemperie. Y así llegamos a septiembre de 2019, cuando Alberto, ya prácticamente electo presidente tras sacarle mucha ventaja a Macri en las PASO, fue a la Facultad de Derecho para hablar en un homenaje al ex procurador Esteban Rigui, ya fallecido, y le mandó un mensaje directo a Ercolini. Dijo: faltan algunos otros adjuntos que hoy son jueces, pero se olvidaron de todas las enseñanzas de Rigui, mientras pensaba: ¿dónde están las minas en este homenaje? Y el próximo mojón de esta historia es el viaje de Ercolini en avión privado al Lago Escondido, en 2022, a la estancia de Joe Lewis. En la comitiva se sabe que estaban los jueces Carlos Maíquez, Pablo Caicials y Pablo Yadarola, además de Ercolini, el jefe de los fiscales de la ciudad, Juan Bautista Maíquez, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el empresario especialista en campañas digitales, Tomás Reinke, y el ex jefe de legales de la AFI, Leo Bergroth. Menos mal que no fue en Pascua, porque se quedaban sin rosca directamente toda Pascua. Pero bueno, lo más relevante es que todo fue pagado y organizado por Jorge Rendo, presidente del directorio del Grupo Clarín. Lo cierto es que no es ético que un juez o un funcionario público acepte regalitos de un medio de comunicación como Clarín, habiendo además firmado para La Nación Más. Al trascender el escándalo del Lago Escondido, a Alberto se le saltó la cadena nacional para denunciar el episodio. Y el problema de guapearla por la tele es que no sabés quién te está mirando. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta el Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis. Desde entonces se la tienen jurada, Alberto, y en la primera que te astravillara lo iban a empujar al precipicio. Bueno, todavía sigue cayendo. Por eso, más allá de las monstruosidades que pudo haber cometido Alberto, además de eso, en el juzgado le tienen mala leche. Leche de tiburón, que se la pones a café y te muerde la taza. No le permitieron a la abogada de Alberto participar de la declaración de Fabiola, por ejemplo. Y el juez tampoco se apartó por enemistad manifiesta. Y en este caso es recontra manifiesta. Si literalmente lo puteó por cadena nacional. Más manifiesta no se puede. Y después está todo el tema de las filtraciones, de las fotos, de los chats que uno lee y pasa de la ira a la angustia extrema y de ahí a la vergüenza ajena en un segundo. La divulgación de esa documentación judicial evidentemente está organizada, tanto que el día de estreno de los chats y los videos parecían ser los jueves, como en el cine. Vale aclarar también que justo Tamara Pettinato, que se llevó la marca por ser quien aparece con Alberto en el primer video filtrado, es la actual novia de José Glinsky, un diputado de Chubut que hasta el 10 de diciembre del año pasado era el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es justamente la que pasó la lista de los tripulantes del vuelo charter para ver al tío Joe en Lago Escondido. Lo bueno es que después de tanta mala sangre, el juez Sebastián Ramos los absolvió a los del Lago Escondido 2 días antes de Navidad del año pasado. Eso explica el parecido entre el magistrado y Papá Noel. Esta semana aparecieron también nuevos chats de Fabiola con la secretaria de Alberto, con María Cantero, donde le cuenta que Alberto la había intentado ahorcar cuando la acusó de estar coaccionando a una amiga de ella para tener sexo. También se habló de un amorío con la community manager del perro Dylan. O sea, estaríamos en condiciones de afirmar que nos estuvo gobernando 4 años Elo Fernández. Y entre relatos muy crudos y fotos y videos avergonzantes, creo que la frase "decime algo lindo" está arruinada. Fabiola se hizo un tiempo para destacar que Alberto tomaba alcohol y fumaba marihuana con sus amigos hippies. Y ahí todos miraron a Santolaya. Che, no me pegó nada. ¿A vos? 0. Lo lindo es que gracias a Alberto todos nos acusamos de hipócritas. Aquellos que siempre tuvieron un discurso machista hoy son los primeros aliados de Fabiola, mientras que muchas feministas dudan de la palabra de la ex primera dama porque supuestamente es alcohólica.
es que hacia el interior del feminismo hay una revisión del tema de los scratches, el lugar de la víctima y la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que el hombre tenga que demostrar que no es culpable. Un poco de eso habló Julia Mengolini cuando estuvo en este programa precisamente. En fin, todo se está discutiendo. Si no, mirá el nuevo tribunal, Comodoro Perspectiva de Género. De todos modos, la denuncia contra Alberto estas 2 semanas tapó todo cual frazada de fletero. Así que nos parece importante mencionar algunas de las cosas que capaz quedaron en el fondo de la chata. Por ejemplo, que el gobierno ya avanzó con la renovación de las concesiones y la venta de acciones y la privatización de Enarsa y de las hidroeléctricas, Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. También llamó a licitación a la hidrovía. Se ve que esta semana tocaba con H todo. Otra cosa que pasó casi inadvertida fue la declaración de Cristina Kirchner en el juicio oral por el atentado que sufrió en 2022. Como era de esperar, se quejó de la falta de voluntad de la jueza María Eugenia Capuchetti para investigar a los autores intelectuales del atentado. No solo eso, hubo un pedido de juicio político contra la magistrada presentado por diputados de Unión por la Patria por no conservar la principal prueba del caso, el teléfono de Sabac Montiel, del que no se respetó la cadena de custodia y se perdió la información. Para mí que tenía mensajes hot de Alberto Fernández. Sin embargo, la jueza Capuchetti tiene otra versión del atentado que fue sintetizada en este excelente documental. El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabac Montiel, con la complicidad de su novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, intenta asesinar de un disparo a Cristina Kirchner. Gatilla 2 veces, la bala no sale. Fin. He dicho fin. Antes de meternos en el tema que queremos desarrollar, esta semana te contamos que País de Boludos es un medio de comunicación completamente independiente de partidos políticos, fundaciones y empresas. Es totalmente gratis, pero lo financiamos ya hace más de 5 años, cerca de 7 prácticamente, con el aporte voluntario de su público. Es decir, si no fuera por la gente que aporta plata, este programa no existiría. Así que si la pasás bien cada domingo y querés dar una mano, podés hacerlo ingresando a este QR que está a mi derecha o a paisdeboludos.com.ar y ahí hacer un aporte único o suscribirse y mensualmente tirarnos unos pesos que no te duelan, pero bueno, por lo menos los suscriptores tienen prioridad para venir a presenciar la grabación del programa, Ahora sí, volviendo. Otra cosa que tapó el Alberto Gate es qué pasó con la visita de diputados a represores en el penal de Ezeiza. Luego de que mucho se hablara de que podían ser sancionados por sus pares, la Cámara Baja decidió no tomar ningún tipo de reprimenda. El único dato curioso es que esto se votó y la diputada libertaria Rocío Bonacci, que participó del tour, votó a favor de la sanción, o sea, en contra de ella misma. Pareciera que Rocío Bonacci al parecer le gusta ser castigada, es una diputada sadomasoquista. La buena noticia es que si bien la Cámara de Diputados no castigó a los participantes del Repretour, sí tomó cartas en el asunto el obispado de Zárate Campana contra el cura portador de armas y no solo de la fe, Olivera Rabasi. No le renovaron el permiso para desarrollar actividades pastorales por numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano. Así lo detallaron, O sea, le sacaron la licencia y ahora haría ejercicio ilegal de la religión. Mira, la Biblia es más como un libro de sugerencias, ¿viste? Yo te diría que te guíes más por mi canal de YouTube. ¿Sabés lo que más me relaja a mí? Jugar Fortnite, pero en la vida real. Uy, perdón, se me escapó. No le cambié a los arbolitos que siempre te garcan, te dan billetes rotos, sucios. Decime a mí, ¿cuánto querés? ¿Cuánto necesitas? Tengo dólar Vaticano, dólar MEP, tengo contado con Cristo. Capaz consigo Bitcoin, pero va a tener que dar un par de días, porque eso viene de afuera. Y hablando de armados, el lunes pasado hubo una cena romántica en la Quinta de Olivos para definir si hay o no una fusión del PRO con la Libertad Avanza. Los comensales fueron Javier Milei y Mauricio Macri, quien hace rato viene pataleando en público y en privado con el objetivo de vender esta fusión más cara de lo que vale. De hecho, hoy en día el PRO está en la mesa de saldos y si lo compras, te viene con el radicalismo de regalo. ¿Y cuánto vale entonces? Se preguntarán. Bueno, cuentan que Macri está pidiendo quedarse, entre otras cosas, con la concesión de la hidrovía, que tiene el dragado y balizamiento en el río Paraná, vía obligada de la mayoría del contrabando y la exportación de droga. Contrabando y peajes, Le metes una reposera y es la Sagrada Trinidad del Mauricio.
Cuestión es que el Mauro y el Javo se juntaron a cenar milanesas. No especificaron el acompañamiento, pero creemos que se trataría de puré, ya que las papas fritas lo ponen un poco nervioso al fóbico en jefe. De postre, flan casero. Queremos flan, flan, flan. La chota, papá. Queremos flan. Queremos flan, flan, flan. La chota, papá. Queremos flan. Uf, a Macri y a Milei se le quemaron las milanesas porque qué olor a refrito, ¿no? Bueno. Más allá de los escándalos de Alberto y de la rosca política de cara a las elecciones parlamentarias de 2025, el gobierno se enfrenta a un escenario bastante complejo en materia económica y el tema es cuándo la sociedad dejará de responsabilizar merecidamente a la gestión anterior y empezará a reclamarle merecidamente mejoras concretas a este gobierno. UNICEF dio a conocer esta semana números que muestran que más de 7 millones de niños y niñas son pobres y 1/3 vive en hogares que no llegan a cubrir la canasta de indigencia. Según la Universidad Católica, el 60% de los niños y adolescentes está en esta situación. La pobreza supera al menos el 50% y las proyecciones indican que esto no va a mejorar durante un largo rato. A este complejo entramado nacional se le suma un contexto global donde las nuevas tecnologías van a dar un sacudón al mundo del empleo, de inteligencia artificial y de la renta básica universal. Vamos a hablar ahora con Nahum Klicksberg. Estamos con Nahum Klicksberg. Nahum es el impulsor del colectivo por el ingreso básico ciudadano, que es una propuesta concreta que es absolutamente disruptiva de lo que pueden ser las propuestas en política económica, que es englobadora y que además implica no solo una cuestión política coyuntural, sino que prácticamente es estructural. ¿Cómo estás, Nahum? Muy buenas noches. Gracias por venir. Bueno, bien nos puede estar porque el país está tan mal que no puede estar bien. ¿Quién puede estar bien cuando un país está tan mal? El otro día salió publicado en los periódicos que la real cifra de pobreza en la Argentina es 73%. 9 millones de niños. Bueno, no podemos estar bien. Entonces, en este momento, si tratamos de analizar, bueno, qué está pasando, en qué situación estamos, entonces vemos que hay 3 problemas centrales que enfrenta el pueblo argentino en este momento. Uno es el tema de la baja de consumo. La gente no tiene capacidad adquisitiva. Al bajar el consumo, entonces las empresas venden menos. Al vender menos, se achican, despiden personal. Entonces, hay más pobreza. Más pobreza, menos consumo, más empresas que cierran o se achican. Entonces se empobrecen las empresas, no les sirve para los empresarios que viven del mercado interno y no les sirve para la población, nadie se beneficia. En esta espiral de bajo de consumo, quiere decir, nadie ve una solución. Nadie en forma seria plantea cómo se sale de esto. Hay simplemente expresiones basadas en la esperanza. Bueno, esperemos que salgamos, el año que viene va a salir de esto, pero nadie explica en la realidad cómo se sale de una espiral de bajo de consumo, de una recesión de estas características, cómo se sale. Entonces, eso es un problema enorme. El otro problema es que en el mundo está pasando algo nuevo y que nos empieza a impactar de a poco, pero que se va a ir acelerando rápidamente, que es un problema mundial que causa mucha preocupación, que es las nuevas tecnologías, cómo impactan en el mundo del trabajo. Las nuevas tecnologías me refiero a la inteligencia artificial, la automatización, la robotización. Entonces, la Universidad de Harvard, por ejemplo, dio un pronóstico de que va a crear un porcentaje enorme de desocupados en el mundo, como nunca hubo en el mundo. Que es decir, ante un problema tan serio, no se sabe qué fórmula económica de derecha, de izquierda, de centro puede enfrentar una situación así. Sí, claro, es un problema más global y abarcador que no depende de ideología ni nada, sino una cuestión de rentabilidad empresaria prácticamente. Es un asunto de evolución tecnológica, porque hasta un sistema socialista se vería con ese problema, tendría desocupada a su gente. Claro.
buena cantidad, porque con un pequeño porcentaje de la población trabajando se mantendría todo el sistema, toda la producción. Esto tiene un aspecto muy positivo, que es el hecho de que genera una cantidad de productos y servicios a costos muy bajos, que si toda la población del mundo podría tener acceso a un nivel y calidad de vida impensado. Claro. Pero al mismo tiempo no va a haber consumidores que disfruten de eso porque van a estar todos en la miseria desocupados. Claro. Entonces se da, que es decir, un hecho positivo, pero al mismo tiempo que la población no la va a poder disfrutar y padecer incluso. Es una ruptura un poco del patrón capitalista de... Rompe todo lo conocido como dinámica económica mundial y local en cada país. Ujú. Entonces, para buscar una solución a esto, porque no hay fórmula dentro del sistema ni capitalista ni socialista que pueda resolver esto en forma tradicional, con fórmulas tradicionales, Sí. entonces se rescató una buena y vieja y archivada ideología de gente muy humanista que se llama la propuesta de la renta básica universal, o llamada también ingreso básico universal, que consiste en que, bueno, si la gente no va a tener para consumir, entonces van a cerrar todas las empresas, porque el trabajo lo van a hacer los robots y la inteligencia artificial y no va a haber mayor ocupación. Entonces, ¿por qué el Estado no le da a la gente el dinero que necesite para que consuma? No por una cuestión filantrópica solamente, humanitaria, que en sí mismo justificaría ese hecho, sino para que funcione el aparato de producción, de compra, venta, etc. Eso te iba a decir, se rompe un poco el esquema ese fordista de tengo empleados que después compran mis propios autos. Un poco la lógica ¿no? de la empresa de Ford de siglo XX era como necesito empleados que ganen bien para que sean los que compren mis propios productos. Exacto. Si no hay, o sea, si lo hacen robots, los robots no te compran los productos. Exacto. Entonces, esto generó algo que nunca ha pasado en el mundo, esta propuesta. Generó que coinciden en ella como única solución a ese problema que se viene gente simpatizante de las izquierdas y de las derechas y de las ultraderechas. Todos, porque todos no ven cómo solucionar el problema de otra forma. Uh-huh. Entonces encontramos, por ejemplo, representantes de la izquierda como Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, diciendo vamos a ir hacia una renta básica universal, un ingreso complementario universal, inevitablemente. Lo dice el Papa y lo dice una persona, el más millonario del mundo, Elon Musk, lo dice en un video que está en internet, que todos lo pueden ver, donde hablando con jeques árabes en una convención de multimillonarios, él dice va a ser inevitable, nos guste o no a nosotros, que se implemente la renta básica en el mundo porque va a pasar esto. Entonces coinciden de todos los sectores ideológicos, porque a todos favorecería la renta básica. Rompe, claro, toda la dinámica económica como nosotros la hemos vivido hasta ahora en la historia de la humanidad. Claro. ¿Qué porcentaje se calcula un poco que va a generar, o por lo menos que está generando, porque además se aceleró, la inteligencia artificial se aceleró muchísimo ya en el último año mismo? ¿Qué porcentaje de desempleo se estima que puede llegar a haber? ¿Qué porcentaje de desocupación? Yo hace poco di una conferencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, lo di para la Universidad Tecnológica Nacional. Uh-huh. Y ahí expuse cifras de investigaciones hechas por universidades e institutos muy serios en el mundo. Y las cifras oscilaban del 50 al 80% de la población mundial. Porque la inteligencia artificial no es que va a estar funcionando como la conocemos hoy, que ya es algo que entró de una forma disruptiva y poderosísima, sino que se retroalimenta y potencia constantemente. Esta inteligencia artificial no tiene nada que ver con la desocupación que va a crearla dentro de 6 meses y la inteligencia artificial dentro de 12 meses y dentro de 18, porque su potencia de capacidad de
generar y sustituir trabajo es enorme. Entonces, ya está sustituyendo ahora trabajos intelectuales muy calificados, médicos, abogados, contadores, ya están siendo... Músicos, diseñadores gráficos. Libretistas, artistas de televisión y cine, que hay una pelea que los sindicatos no quieren que se use la inteligencia artificial para crear personajes que reemplazarían a los actores de carne y hueso, ¿no? Y es además algo de corto y mediano plazo, ¿no es así? Algo que sucedería en un futuro eventual. Estamos en pleno comienzo de este proceso. Y en pocos años se va a ir acelerando y acelerando. Un chico que hoy entra en la universidad en primer año no tiene la menor idea cuando salga graduado de médico, supongamos dentro de 6 años, cómo va a ser su campo de trabajo, si va a existir su campo de trabajo. Wow. Porque en esos 6 años puede pasar cualquier cosa con esta dinámica. Ahora, nosotros antes hemos dicho que uno de los grandes problemas de este país que está enfrentando ahora es la falta de consumo. Imaginemos con el impacto de estas nuevas tecnologías que empiezan a entrar en la Argentina, que también van a crear desocupación. Entonces se hace una sumatoria de gente empobrecida, sin trabajo, que puede llegar a niveles mucho más desastrosos que los actuales. Ahora, vamos al tercer problema. Después volveremos sobre la inteligencia artificial. El tercer problema que enfrenta el país en este momento es el mismo que viene enfrentando hace decenas de años. Y es la causa principal de la pobreza de este país. ¿Cuál es? Se ha estudiado por qué fracasan todos los gobiernos. Algunos fracasan más, otros fracasan menos. Gobierno de derecha, gobierno de centro-izquierda, de centro, ideología de tal cual. Fracasan hace decenas de años. ¿Qué pasa? Entonces hay solo un aspecto común que fue desarrollándose a través de todos los gobiernos de todos estos años: la corrupción. En este momento es clasificada técnicamente en la Argentina como teniendo una corrupción estructural y sistémica. Eso quiere decir que contamina todos los poderes del Estado, contamina todos los partidos políticos, todos los estamentos. Entonces, y el mundo empresarial también, ¿no? Hay como genera un funcionamiento, al ¿no? decir todos los estamentos, claro, incluyo al mundo empresarial. Pero hay que hacer una diferencia. El empresario corrupto está haciendo un delito, merece ser castigado, no cabe duda alguna, y merece ser castigado en forma muy severa. Pero el culpable es siempre el funcionario. Porque si el funcionario no firma, claro, el empresario no puede realizar su negociado corrupto. El responsable es el funcionario. Y al empresario nadie lo nombró como representante del pueblo para defender los intereses del pueblo. Entonces el empresario se defiende y dice: yo tengo que defender los intereses de mis accionistas. Claro. Respondo ante ellos para conseguirle la mayor ganancia posible, sea como sea. Y los funcionarios sí fueron electos por el pueblo. Son los presidentes, son los senadores, los diputados. Bueno, entonces, ellos sí fueron, y ellos sí son los que tienen la responsabilidad de defender los intereses del pueblo. Entonces, la corrupción de ellos es una corrupción mucho más grave desde el punto de vista moral y ético. Y sin la firma de ellos no hay corrupción. Y yo hago el siguiente juego mental para que la gente entienda la dimensión de este problema. Les digo muchas veces: a ver, cierren los ojos y traten de imaginarse una Argentina sin corrupción, digamos, en los últimos 60 años. Traten de imaginarse cómo hubiese sido la Argentina, qué hubiese pasado y cómo estaríamos ahora. No habría deuda externa. La gente tendría un altísimo nivel de vida, no habría prácticamente delincuencia. El salario, hice un ejercicio económico. ¿Cuánto podría ser el salario en esas circunstancias, con esa evolución de la Argentina? El salario promedio sería en este momento $4.000, como los mejores países de Europa.
Eso quitándole en algún punto la deuda externa como fenómeno incorporado para hacer bicicleta financiera, digo, como para explicar la cuenta, ¿no? Para explicar de dónde Sin sale. corrupción esos problemas no existirían. Ujú. Porque la deuda externa en la Argentina surgió y continúa y continuará como una necesidad de que gente haga negociados transformando sus pesos en dólares para llevarse al país después de haber acopiado una cantidad de pesos de una forma X. Entonces, sin corrupción, no habría interés en favorecer a esa gente. Entonces no se va a tomar deuda externa, 50.000 millones, el Fondo Monetario, por ejemplo, para que los amigos después transformen pesos en esos 50.000 dólares. No habría, sin corrupción, no habría necesidad de un país rico como la Argentina. Usted sabe, vos sabés, porque la gente muchas veces no se da cuenta viviendo la miseria de todos los días, lo toma como algo natural. La riqueza de la Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Y solamente por sus riquezas naturales. Ya no hablemos de los recursos humanos, que puede ser discutible si son buenos o malos, como la Argentina. Bueno, permitime, porque esto es muy importante que la gente lo tenga muy claro, para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que nos sacan de la mano. La Argentina tiene uno de los depósitos de litio más grandes del mundo. Es una fortuna tan grande que nosotros, negociando bien, podríamos conseguir que las principales fábricas de automóviles instalen en la Argentina baterías para ellos mismos importarlas para sus fábricas en todo el mundo. Y solo de ahí haríamos fortunas en lugar de estar vendiendo por moneda nuestro litio, como actualmente. La Argentina tiene gas y petróleo con Vaca Muerta, con una que ahora ya se está preparando para la exportación, cantidades enormes, pero me dijo un economista, lo dijo por televisión, que técnicos en petróleo le habían dicho que hay 3 vacas muertas en la Argentina, que una se explota y las otras no, 2 porque no conviene por cuestiones de negociados. La Argentina tiene minerales de todo tipo a través de la cordillera. Nosotros exportamos 7.000 millones de dólares más o menos en minerales. En la misma cordillera Chile exporta 70.000 millones de dólares. Y la capacidad de la fertilidad de nuestras tierras y de nuestros mares que permite que podamos alimentar a cientos de millones de personas, a producir una cantidad enorme de alimentos. Muy pocos países en el mundo tienen tanta riqueza. Por eso hay tantos interesados extranjeros. Por eso está interesado China en poner la mano en la Argentina, Estados Unidos en poner la mano en la Argentina, Rusia, porque demandan de justamente estas riquezas argentinas. Ellos las precisan. Sí, y muchos otros países que no se notan tanto, tipo en minería, Canadá, qué sé yo, en Francia, Alemania, en otras exportaciones, en lo que es exportaciones de cereales, hay intereses internacionales. También una cosa de división internacional del trabajo, ¿no? Hay también una idea del mundo de que Argentina sea siempre un exportador de productos primarios. Pero todo eso no nos estarían sacando de las manos si no es a través de la corrupción. Porque si no hubiese corrupción, el criollo que la vende. Negociamos nuestra mercadería, nuestras riquezas como corresponde y lo distribuiríamos como corresponde al pueblo y todos viviríamos bien en la Argentina. Pero vienen los negociados. Lo que se puede vender el litio en 10, bueno, se vende a 1. La triangulación de las cerealeras, hay miles de... qué sé yo, la depredación del Atlántico, hay miles de cosas, sí. Hay denuncias realizadas por gente muy seria, diputados, senadores, periodistas, denuncias públicas, que en la Argentina hay contrabando de exportaciones para evitar pagar impuestos, que denuncian distintas personas que la cifra anual que pierde el Estado cada año, solo por ese rubro, exportaciones de contrabando, de 40.000 hasta 100.000 millones de dólares. Nadie sabe cuánto es la cifra real, porque no hay ningún control que permita estimar cuánto es la cifra real. Solo con eso la Argentina saldría inmediatamente de las deudas externas, etc. Y eso no podría funcionar sin la corrupción, ese tipo de contrabando. Solamente en grandes evasores fiscales, ¿sabe cuánto se estima
que hay en evasión fiscal en la Argentina? Hay 700.000 millones de dólares, se puede estimar, entre bienes en el extranjero y en Argentina no declarados. Claro. Y la mayoría en manos de grandes evasores fiscales. Solamente cobrándole lo que le deben al fisco, la Argentina saldría de todas sus crisis económicas. Pero claro, ¿por qué nunca se los toca? Y ningún gobierno, ninguna ideología los toca, ni en lo de contrabando, ni en cobrarles a los grandes deudores fiscales, porque de vuelta mete la mano en la corrupción. No quiere decir que todos los funcionarios claro, sean corruptos, pero los funcionarios no corruptos tienen muchos problemas en luchar con éxito, Sí, en frenar a los corruptos, y muchas veces tienen que mirar para otro lado, etcétera, porque no es fácil. Cuando se instala una corrupción sistémica, estructural, no es fácil disminuirla. Y entonces, mientras los políticos honestos tratan de disminuirla, ¿qué hacemos? Mientras padecemos esta miseria, se nos mueren los chicos por no estar bien alimentados. Usted sabe que chicos no bien alimentados, por ejemplo, 1,5 millones se denunció UNICEF, hace poco, sí. UNICEF, que hay en Argentina. Comer mal, chicos de poca edad, significa no desarrollar bien el sistema neurológico. Significa que después no pueden rendir bien en la escuela, que no pueden tener trabajos como personas bien calificadas. Sí, sí. Significa que estamos produciendo una generación que va a tener deficiencias como seres humanos en su desarrollo pleno. Y hay 9 millones de chicos en la realidad que comen mal, porque hay 9 millones de chicos pobres, de niños pobres. Entonces, ¿qué presente, qué futuro tenemos? Entonces, ante esto surge la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Dentro de este esquema, ¿no? O sea, en el cual vos diagnosticaste muy bien 3 elementos puntuales donde Argentina está identificando 3 problemas, ¿no? Que la actividad económica está caída, que no hay consumo, que cada vez hay más recesión, esa recesión produce más recesión y la recesión produce ajuste, bueno, etcétera, ¿no? Eso ya sabemos, en una especie de efecto bola de nieve que estamos. A eso le sumamos la corrupción y después viene un elemento externo que es ya cambios mundiales que tienen que ver con que en el corto y mediano plazo a su vez va a haber una enorme desaparición de lo que conocemos, claro, lo que conocemos como mundo laboral. ¿Qué diagnóstico se puede hacer, digamos, como para decir, bueno, en 10 años en ese esquema pareciera todo fatalista? ¿Cómo impacta entonces cómo entra esta teoría, esta propuesta del salario básico? Bueno, entra muy bien, no hay otra. No hay Coincide otra. la derecha, Claro. la centro-derecha, el centro a la izquierda. No hay otra solución No hay. que ir hacia... Se trata solamente cuándo. Y se trata también de un criterio ético, antes del gran sufrimiento o después del gran sufrimiento. Porque si dejamos que se realice todo el proceso de deterioro, que la inteligencia artificial, las otras tecnologías vayan sustituyendo, la gente esté desocupada, no tenga para comer, salga a la calle, la policía los reprima, sangre, violencia, hambre. Y después de que ese proceso llega a un nivel X, donde digan entonces los que pueden decir, bueno, ahora implementamos la renta básica para realimentar el sistema, para que vuelva a funcionar, que eso lo van a decir los empresarios, los grandes empresarios, cuando sus empresas ya estén empezando a cerrar por la falta de consumo. Ese es el momento hasta donde ellos pueden aguantar. Eso es un criterio. Hay otro criterio. Si tarde o temprano y en poco tiempo vamos a aplicar la renta básica en el mundo, si todos coincidimos técnicamente que no hay otra solución, ¿por qué no hacerlo antes de ese sufrimiento? ¿Por qué no empezar a implementarlo ya? Y no evitamos tantos años de miseria de los pueblos. Y en la Argentina ni que hablar, porque se une a los problemas nuestros de déficit y todo ese tipo de cosas que ya comentábamos y de la corrupción. Entonces, ¿por qué no? Entonces, acá es donde yo hago una propuesta concreta
que dice, para solucionar en parte, por lo menos lo que hace a la falta de alimentación de nuestra población. ¿Qué es? ¿Y qué pasa si empezamos en la Argentina a implementar un ingreso complementario básico para todo ese 73% de pobres que se están alimentando mal, empezando gradualmente por niños y por jubilados? Bueno, está la UH, que es lo más parecido, ¿no? Como Exacto, experiencia. tomando eso como experiencia Claro. y como infraestructura y ya implementándose para, a través de la tarjeta alimentar, darle a todo el mundo los alimentos que precisan para todo el mes, para que no tenga que gastar esta población ni un peso en alimentos y ese dinero lo puedan destinar a otros gastos, le quede libre para otros gastos. Esa no es que irían con la tarjeta a los supermercados a comprar lo que quieran. Un grupo de dietistas diría qué alimentos para los jubilados, qué alimentos para los niños, los que son los más nutritivos, etc. Seleccionaría una canasta de alimentos, que esos alimentos se les daría gratuitamente a ese 73%, empezando por niños y jubilados, como dije. Sería un ingreso complementario a los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, etcétera, complementario a lo que ganen ahora económicamente, ¿no? Y sería en alimentos. No le estamos dando dinero en la mano para que gasten en lo que quieran. Claro. Ni siquiera esos alimentos va a incluir gaseosa, ni vino, ni whisky, ni muchísimas cosas que hay muchas veces. Pero eso igual permitiría reactivar el consumo en el sentido de que habría un dinero disponible que hoy en día se gasta en alimentos puesto para otros productos. Salvamos a montones de empresas, sobre Claro. todo pymes, porque van a tener más ventas, se van a beneficiar los empresarios, sobre todo los empresarios que viven del consumo interno, Claro. ¿no? Pero ya solucionamos un problema concreto, que es el problema que justamente de que no podemos permitir, y la tolerancia yo creo que tiene que ir hasta ese punto, hasta el punto de decir falta de comida en la casa, no. Claro. Eso no. Y eso ya está empezando a pasar y en millones de hogares en forma muy grave, y eso no puede ser en un país donde tiene tanta riqueza. Es decir, no, eso no podemos permitir. Y el ingreso complementario en alimentos, empezar ese proceso a implementarlo ya. Ahora puede surgir, lógicamente va a surgir, una pregunta. Bueno, pero eso va a costar un montón de dinero, ¿y dónde va a salir el Estado? ¿Cómo va a subvencionar tanto dinero en la alimentación casi de todo el país, el 73% de la población? Suena a una cosa rara, a una cosa muy no realizable. Bueno, porque si lo vemos con los ojos tradicionales de la economía tradicional, es una cosa. Pero si lo vemos, como dicen en las Naciones Unidas, hay que hacer esto porque momentos especiales, de especial estrés social, requiere soluciones especiales. Esto es una solución especial. ¿Y cómo se financia? Muy sencillo. El problema de la Argentina es la falta de dólares. Y hacer esto no cuesta dólares. Porque nuestras vacas, nuestro suelo, nuestra posibilidad de implementar un sistema productivo de alimentos sobre el que ya tenemos, poderosísimo, que incluso va a servir para poder exportar más alimentos y elaborados, porque vamos a potenciar nuestra industria propia de elaborar alimentos, no cuesta mayor cantidad de dólares. Más, esmerándonos nuestros técnicos en alimentación, podemos sustituir fertilizantes que importamos por fertilizantes que no precisamos importar, que podemos hacer nosotros, etc. Y disminuir notablemente en dólares el gasto. Entonces, si lo que precisamos es gente que la trabaje, precisamos las tierras, las tenemos, no precisamos mayor cantidad de dólares. Ya tenemos una industria fuerte de alimentos propia, a la cual de esta forma reestructuraríamos para este tipo de implementación. ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué no empezar a hacerlo ya? ¿Y por qué? ¿Qué obstáculos por ahí encontraron en
el colectivo o encuentran ahora? Por ejemplo, te planteo uno que seguramente surja si uno desea implementar eso, que muchos te van a decir, pero si yo exporto determinado alimento, gano mucho más en dólares que si lo vendo en el mercado interno, digamos, a alguien que tiene... Muy bien. Hasta ahora, el gran problema en la economía tradicional es el enfrentamiento entre necesidad del pueblo con necesidad de la empresa. La empresa quiere ganar lo más posible, el pueblo quiere vivir lo mejor posible. Claro. Entonces se da un problema de la plusvalía, etcétera, y entonces no congeniaban estos intereses y venían los conflictos y según la fuerza de cada uno predominaba uno u otro. En este momento, casi todas las empresas argentinas están mal económicamente, les está yendo mal, disminuyen sus ventas y verían con mucho agrado una alianza con las clases populares, porque ahí se salvarían estas empresas justamente al reactivarse las ventas y la producción y todo eso. Y los únicos que se opondrían serían muy pocas empresas, las exportadoras de gas, petróleo, cereales, los de alimentos, minería, cereales y la minería. Claro. Serían porque en un modelo como el actual, en el cual el hecho de que la gente consuma menos beneficia a estos exportadores que recién mencioné, porque tienen más saldo exportable. 47 millones de argentinos consumiendo bien, viviendo bien, consumen más minerales, más alimentos, etc., menos saldo exportable. Entonces, bueno, conviene que el pueblo no tenga capacidad de consumo para que haya más saldo exportable. Claro. Son los únicos que se benefician, pero en este modelo así está pasando. Ese es el modelo actual. Claro. Actual Milei. Entonces, en este modelo de la alianza de casi todas las empresas que viven del consumo interno, con esta necesidad del pueblo de no dejarse hambrear, entonces estarían de acuerdo justamente en la implementación de este ingreso complementario en alimentos. Ahora, si al mismo tiempo los políticos consiguen disminuir la corrupción, bárbaro. Si no consiguen, viviremos conviviendo con la corrupción, pero por lo menos el pueblo estará protegido de los daños que causa la corrupción porque tendría su alimento, por lo menos. A nivel alimenticio, claro. Entonces, lo mismo, si siguen esas grandes exportadoras, bueno, que sigan las grandes exportadoras disfrutando, pero no se van a ver perjudicadas porque esta es una producción que se va a crear potenciando el actual sistema productivo de alimentos en la Argentina. Entonces, al contrario, se va a producir más exportaciones de alimentos elaborados. ¿Hay algún cálculo de cuánto saldría hoy en día tener un ingreso universal en Argentina y en algún punto cómo se financiaría? Si hablamos de un ingreso universal, como la propuesta internacional de la renta básica universal, también llamada ingreso básico universal, entonces tenemos que tener en cuenta que el concepto es más ambicioso. Esto que estoy diciendo está inspirado en ese concepto, pero el concepto es darle a todos los habitantes, todos los meses, en forma individual a cada uno, el dinero necesario para que puedan vivir dignamente, por tiempo indeterminado, por toda la vida. Trabajen o no trabajen, porque igual no van a trabajar, porque el 80%, como dijimos, no va a tener trabajo. El 80% ¿no? Se calcula. Del 50 al 80, nadie sabe. Sí. Porque nadie sabe en Argentina cómo... 65, ¿no? Había una estadística hecha de que Argentina era... En la Argentina... Puntualmente se pensaban destruir. La Universidad de Oxford dijo que el pronóstico para distintos países, para la Argentina, el 65% de los trabajos desaparecería. Pero si ahora con estas otras crisis que no tienen nada que ver por la tecnología, que se suma, que es esta falta de capacidad de consumo por la economía argentina, entonces más del 65% de los problemas tecnológicos que va a causar la desocupación por el 65%, estamos hablando de cantidades
de 80-90% en Argentina. Es enorme, dramática. Ahora, tenemos hambre, tenemos falta de alimentos en el 73% de la población. Démosles un ingreso complementario en alimentos, convivamos con los sectores corruptos o no corruptos hasta que los políticos consigan poder disminuirlo, los políticos honrados, ¿no? Convivamos con... En cuanto al financiamiento también, eso te preguntaba, digamos, financiamiento y... ¿Financiamiento para qué? Claro, no, la capacidad de financiar, ¿cuánto saldría? Si hay alguna estadística... Para financiar este ingreso complementario en alimentos no precisamos dólares, no hay que financiar en dólares. Pesos no nos faltan. ¿Y no dispara inflación eso de golpe? No. Ok. No dispara inflación. ¿Por qué? Porque esto está diseñado, la propuesta que estoy mencionando, en base a la capacidad productiva de alimentos de la Argentina. Entiendo. Entonces, si usted ahora produce un tomate y el precio va a ser el mismo, no va a aumentar ese tomate, si al aumentar la demanda, usted fabrica 2 tomates, produce 2 tomates. Claro. Porque la inflación se produce cuando hay menos alimentos que la demanda. Entonces se produce la inflación. Pero si usted aumenta la producción, y la Argentina tiene todo para aumentar la producción, porque tiene, como dije, las tierras, tiene la tecnología, tiene los técnicos, ya tiene una gran industria de producción de alimentos. Claro. Entonces, quiere decir que los alimentos estos no causarían inflación. Pero aparte no existiría ni siquiera el concepto de inflación en alimentos. Porque usted iría con la tarjeta al mercado a comprar, la tarjeta que le va a dar el Estado, en este caso, pero usted no paga nada. Usted no le interesa cuánto cuestan los alimentos, porque el Estado le da la cantidad de alimentos estipulada que usted precisa para vivir. Siempre va a tener que, si tal cantidad de manzanas, tal cantidad de leche, etcétera, ¿no es cierto? Va a tener la cantidad. Entonces, ¿dónde hay inflación? El Estado, con diferentes incentivos, etcétera, hace que aumente la producción para entrar en este sistema, porque las empresas que no quieren no entran y siguen vendiendo en los mercados normalmente a quien viene con dinero a comprar. El sistema actual no desaparece, sigue, pero compite con este otro sistema. Y no se va a quejar mucho el sistema actual, porque este nuevo sistema están los que no tienen capacidad de consumo de alimentos. Claro. Entonces no está perdiendo mercados. Igual ese mercado no lo está teniendo en la medida en que baja la capacidad de consumo de alimentos. Entonces no se resiente esos empresarios, porque el asunto es convivir con todos, con los buenos y los malos, para que todos podamos vivir hasta que podamos mejorar de una forma mejor a nuestro país. ¿Y qué onda el tema de la política, no? Porque a la larga, como implementar esto implica un esfuerzo de hacer política fuerte, ¿no? Más esfuerzo de política va a implicar si no se hace esto. No se hace. ¿Sabe lo que se viene? ¿Sabe lo que se viene? ¿Qué se viene? ¿Por qué cree usted que se destina ahora 100.000 millones de pesos para los servicios de inteligencia? Que se compra todo lo que precise la policía, que se están sacando leyes para que el ejército pueda intervenir en temas, en conflictos nacionales. Se está preparando algo que lo dijo el presidente. El presidente dijo, va a llegar un momento, aunque llegue un momento que los pobres estén tan mal, ¿se van a dejar morir? Nadie le preguntó, ¿y cómo va a continuar? ¿Qué van a hacer? Claro. No se van a dejar morir, van a salir a la calle con violencia a reclamar por comida. Entonces ahí se le tira a la policía, etcétera, etcétera, los mecanismos de represión, que puede o no dar resultado eso, supongamos que dé resultado, entonces ¿qué van a hacer? Esos que no pueden con el reclamo en la calle de alimentos, ¿qué van a hacer? Siguiendo el pensamiento del presidente, se van a convertir en delincuentes. Van a dar un revólver y van a salir a la calle a asaltar al primero que pase por la esquina. No se va a dejar morir de hambre. Estoy de acuerdo con el presidente en ese sentido. Entonces eso es mucho peor que implementar el ingreso complementario en alimentos. Para los políticos va a ser mucho peor. Se tiene que cuidar los políticos, crear una situación de violencia, conflictividad social que sea tan grande.
tienen que evitarla a toda costa. Ellos también pueden ser víctimas. Entonces, vivamos en paz, que cada uno tenga por lo menos para comer mientras mejoramos el país, mientras tratamos de mejorarlo, si es que se puede mejorar. Pero el límite es ese. Falta de comida, no. Vamos a dejar un link para quienes quieran interiorizarse en el tema, lo tienen en la descripción del video, y participar del colectivo por el ingreso básico ciudadano universal. Para los que quieren más información y detallada de todo esto está detallado con cifras y todo, en el sitio que dirijo, en CIRBUDIS, Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica. El sitio es propuesta para terminar con la pobreza.blogspot.com. Muchas gracias, Nahum Klinsberg. Interesantísimo. Muchas gracias por venir. Y ojalá triunfe, ¿no? Ojalá triunfe esto. Muchas gracias. A ver qué comentarios dejó el programa con Susi y yo, que fueron un montón, por cierto, y la gran mayoría agradeciendo y muy contentos. Así que muchas gracias por todos los comentarios, pero también tenemos los que son como el de Iván Simón, que dicen: ¿te haces el zurdo? Pero seguís mangueando. Seguro tenés un iPhone también. Gracias, Iván. Muy buen análisis, che. Axeliva dice: ¿cómo lo protegiste, Albertito? La sacó barata. Que no se note, muchacha. Para nosotros es muy importante cuidar de Alberto, es nuestro guía conductor. Otro comentario, como todos los programas, sobre el nombre. Alguien que se llama no sé qué dice, muy canchero, dice: la verdad que el nombre del programa viene al pelo, son unos impresentables. 4 emojis de risita con lágrimas. Nadie que diga al pelo puede burlarse de nada. Y después tenemos una serie de comentarios, consejos, como Golder635, no sé. Dice: haciendo un resumen simple, cada vez se nota que el programa está perdiendo el rumbo. Te recomiendo que busques enfocarte en situaciones cómicas y bizarras del mundo, que está bien patas para arriba. Porque con la gente que tienen de su lado, o sea, todo el Loreca, Dios, qué difícil se te hace de burlarte del gobierno. Se nota mucho lo forzado. Gracias, Golden, gracias por enseñarme cómo hacer mi laburo. Seguro voy a seguir tus consejos. Para que lo anoto acá en mi cuadernito invisible donde anoto pelotudeces que no existen. Situaciones cómicas y bizarras. Muchas gracias. También Diego Kerry dice: ayudaría, a mi entender, definir mejor tu vestuario y colocar en un segundo plano una peluca con lentes a modo de homenaje a Tato. A riesgo de parecer estas sugerencias algo frívolas, pienso que podrían colaborar con el discurso general del programa, que es muy bueno y creativo. Muchas gracias, Diego. Sé que lo haces con onda. Muchas gracias. Lo de la peluca, este trasfondo que fure. Siren dice: no entiendo cómo permite este repugnante personaje en el programa. Por otro lado, una genia, Susi, y estuvo genial con el taxista. Bueno, gracias, Siren. Qué chistazo. Rocío Micaela Gutiérrez me dice: qué programón, qué placer tremendo escuchar y conocer a Susi. Cuánto vale su mirada en momentos como el que pasamos. Te amo, Fede, me haces más feliz que mi marido. Gracias por el laburo de PDB. Creo que es hora de separarte, amigo. Y Sopo97 dice: aportaría por Mercado Pago, pero es de Galperín. Y tampoco aporto por PayPal porque es de Elon Musk. Te voy a quedar debiendo el aporte. Mientras tanto, likeo. Muy bueno el programa. Che, la verdad, bueno, no sé cuáles son tus medios independientes de financiamiento, pero esto me gustaría aclarárselos a todos. No están perjudicando a Galperín con lo que están haciendo, si es que no aportan por Galperín, sino perjudican al país de boludos. A Galperín le da exactamente lo mismo. Quiero que sepan que nosotros no podemos facturar por varios medios, o sea, no podemos abrir una cuenta en el Banco Nación para que se sientan más contentos y que aporten lo que quieran por varias razones. Una de esas razones es que facturamos todos los aportes a través de un sistema que es automático y está conectado con el Mercado Pago. ¿Por qué con Mercado Pago? Porque tenemos más de 1.600 suscriptores y no podemos comunicarnos con cada uno y mutarlos a otra plataforma y decirle: ahora suscríbanse acá, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, si quieren ayudar al país de boludos, pueden aportar a este hermoso QR. Y si no, bueno, pero no crean que le están haciendo un daño a Galperín, ni a Elon Musk, ni a ninguno de los banqueros que son los dueños del universo.
Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final del video. Para la gente de la Ciudad de Buenos Aires, quería contarles que estoy haciendo mi show de stand-up Solo Política este sábado 24 en el Chacarerian. Así que, bueno, pueden seguirme en redes sociales, @FedeSimonetti, y fijarse ahí donde estoy. O si no, entrar directamente a Plateanet y poner Solo Política. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el domingo que viene a las 8 de la noche.